Yo era un cacuy perdido cuando encontré su morada. Golpeé su puerta pidiendo un vaso fresquito de agua. Escuchamos a los nombradores del ALBA en este inicio de bloque. Aquí en Palabra de Campo vamos a hablar de varios temas. Está pasando algo increíble, ha subido muy fuertemente la carne, es un tema que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Hemos tenido invitados aquí en el programa hace muy poquito tiempo también, que nos han explicado, nos han hablado, nos han contado lo que viene pasando en el último tiempo, 6 meses, un año, con la producción ganadera, y de alguna forma habíamos anticipado que esto iba a pasar, esa suba de precios que se veía venir, y la verdad que eso nos trajo algunos recuerdos. Quiero que rápidamente compartamos, un minuto dura. Es un mensaje de Carlos Menem cuando asumió la presidencia. Esto debe haber sido, si no me equivoco, principio de los 90, sin duda, porque habla justamente del tema de la carne. En la Argentina todo se recicla, todo se repite, vivimos como ciclos, ¿no? Y nunca salimos de esa espiral que realmente a veces nos lastima y mucho. Pero escuchen lo que decía en aquel momento Carlos Menem sobre el consumo de carne y el precio de la carne. Al fin de cuentas, una dieta sin mucha carne los va a favorecer físicamente y materialmente en lo que hace al bolsillo. Esto es el pedido que les hace este amigo, este hermano que es el presidente de la nación. A las amas de casa, que por favor consuman menos carne, y vamos a ver si es que van a estar en condiciones de aguantar por un tiempo largo este tipo de actitudes que no se compadecen con la Argentina que estamos construyendo. Bueno, en aquel momento la carne había subido mucho de precio, no había retenciones, era otro el mundo, no es para comparar exactamente el tiempo pasado con el actual, pero me hizo acordar de esa situación, porque la verdad que comprar carne en este último tiempo va a ser realmente difícil. No es lo único que está pasando, hay muchos temas del sector agropecuario que van a tener que pasar por el Congreso, y la verdad que tenía muchas ganas de conversar a quien voy a presentar ahora mismo, porque tiene mucha experiencia en el ámbito ejecutivo, porque ha sido es ex ministro de Agroindustria de la Argentina. Además tiene mucha experiencia en el ámbito legislativo, porque acaba de terminar su mandato como diputado nacional, y es Ricardo Burjaile, que ya está en comunicación con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. Daniel, buen día, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien, muy bien. ¿Sabés, Ricardo, que cuando yo recuerdo, y vos seguramente lo recuerdas, cuando vos asumiste en el ministerio, tuviste una situación también respecto del tema del precio de la carne, porque en aquel momento habían sacado retenciones y el precio de la carne también tuvo una disparada. ¿Te acordás de esa situación? Sí, claro que me acuerdo. Normalmente cuando se sacan todas las trabas, cuando se genera expectativa que la ganadería va a tener un proceso virtuoso de crecimiento, cuando hay expectativa de apertura de mercados, normalmente si te acompaña el clima, digamos así, porque si el clima no te acompaña, no podés apostar a una producción tan larga como es la carne. Tal cual. Pero sí, nos pasó eso, y después el tiempo equilibró lo que era el precio de la carne, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de carne tenemos que hablar de carne vacuna, porcina y aviar, fundamentalmente, ¿no? Todo. Uh-huh. Porque lo que hay es una dieta equilibrada. La Argentina sigue sosteniendo un consumo de alrededor de 100, 110 kilos de carne repartida, menos carne vacuna, más carne aviar y un crecimiento importante de la carne porcina. Esto pasa en el mundo. A veces cuesta que nosotros lo comprendamos, porque somos muy de comer, muy de carne somos, digamos. Sí, claro. Somos muy de carne vacuna. Claro. No nos olvidemos que en algún momento en la Argentina el consumo de carne per cápita llegó casi a los 90 kilos. Claro, ¿sí? Claro. Y hoy orilla los 50 kilos, no tengo la última estadística. Sí, claro. Y pollo era muy poco lo que se consumía, y hoy está en 45, 47 kilos de pollo. Sí, tal cual. Y cerdo hoy tendremos alrededor de 20 kilos. Sí, crecieron mucho esas carnes alternativas, seguro. Sí. Y evidentemente, bueno, vamos a ir hacia ahí, porque con el precio de la carne como está o como se va a acomodar, por lo menos en este primer tiempo, va a bajar el consumo de carne. Indudablemente que a estos niveles de precio va a bajar, pero vos sabés que normalmente lo que sucede, Daniel, es que
y nos pasó hace muy poco tiempo, hubo una disparada del precio de la carne, que tiene que ver muchas veces con otras cuestiones, no solamente con el precio de la hacienda. A veces sube la hacienda, pero también suben los costos de los carniceros, de los intermediarios, de los frigoríficos, claro, sea por alquiler, por energía eléctrica, y muchas veces la suba no está correspondida con un aumento de precio al producto. En este caso puntual, lo que está ayudando es, primero, un aumento de las exportaciones, en segundo término, el clima que ha cambiado, felizmente salimos de la sequía feroz que estábamos viendo, y tercero, que la gente trata de retener, porque si vos hoy con este proceso inflacionario te desprendés de los animales, te quedás con pesos en los bolsillos, que es como quedarte en enero con un pedazo de hielo en la mano en Formosa, ¿no? Claro. Ya te derrite Buen como ejemplo, nada. buen ejemplo. Vos en aquel entonces planteaste incluso la idea de que se pudiera abrir la importación, bueno, está abierta la importación, pero que se pudiera importar carne de alguna manera ponerle un freno a esos precios que son tan altos. Me pregunto si hoy por hoy eso podría pasar. No, yo no lo veo, porque el precio internacional, no nos olvidemos una cuestión, nosotros precios internacionales depende cómo mida, con qué tipo de cambio mida. Hoy la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo se ha achicado sustancialmente, ¿sí? No tenés dólares para importar, pero en algún momento si faltaba asado, a ver, ¿por qué era esa situación? Porque la Argentina exportaba 199.000 toneladas de carne, más o menos, cuando asumimos nosotros. Hubo un proceso de retención de hacienda porque la idea era tratar de lograr un animal con más kilos. Entonces te faltaba asado, por ejemplo. Y lo que yo dije en aquel momento es, bueno, si falta asado, lo que habrá que hacer es importar, porque si no tenés costillas, lo que tenés que hacer. Lo que pasa en todas partes del mundo, si no tenés mercadería, la importás. Lo peor que podés hacer es cerrar las exportaciones, porque al final termina siendo una medida que va a contramano de la conveniencia de la producción. Tal cual. Entonces, lo que tenés que hacer es decir, se vende y en lo posible, por supuesto, se gana mercado, y bueno, si hay que comprar y en otros lugares hay, por ejemplo, en aquel momento de Uruguay entraban costillas, estaba habilitado para comprar costillas de Uruguay, sí. ¿no? Así que convenio sanitario existía, pero no hay que asustarse con eso. El gobierno es nuevo, tiene muy pocos días, pero ya habló de las retenciones que se van a discutir o se van a plantear, ya sea por DNU o por vía el Congreso, pero se van a plantear una suba de retenciones. ¿Banca el campo un 15 de retenciones, por ejemplo, para las actividades que no tenían ese derecho de exportación? Déjame una sola cosa, la suba de impuestos, hay tres cosas que no se pueden legislar por decreto de necesidad de urgencia. Cuestiones impositivas, cuestiones penales y cuestiones electorales. Esas cuestiones no se pueden plantear por DNU, necesariamente tienen que ser por ley, ¿sí? Las facultades delegadas para subir derechos de exportación, por ejemplo, hoy han fenecido en el año 31 de diciembre del 22. Por lo tanto, debería ser, para fijar derechos de exportación, debería ser por una ley del Congreso, o si el Congreso le delega facultades al Poder Ejecutivo, ¿sí? Que eso será la decisión que tendrán los diputados y los senadores. Respecto a lo de el sector agropecuario, yo creo que, en primer lugar, me llama poderosamente la atención que el discurso del presidente, después de decir que iba a eliminar las retenciones de cuajo, creo que fue la expresión del presidente, hoy plantee una suba de retenciones, ¿no? No solamente para el sector agropecuario, sino para todas las exportaciones en la Argentina, excepto soja, con un 15%. Yo filosóficamente estoy en contra por un impuesto para exportar, ¿sí? Es una cuestión filosófica. ¿Y por qué? Porque no ha dado resultados, porque los países en el mundo, veamos los países que ponen retenciones, Kazajstán, Rusia y otros países que seguramente no son de trato frecuente con nosotros, o por lo menos
no están en la línea de producción de Argentina. Yo creo que no es una buena decisión. Sinceramente espero que el Ministerio de Economía retrotraiga la visión de la exportación, pero fundamentalmente, vos fíjate, estamos hablando de la carne, va a tener un impacto en lo que son las exportaciones. Vos sabés que cuando vos tenés negocios cerrados y de golpe te cambian las reglas de juego, la carne tiene un 9% de derecho de exportación, si ese proyecto prosperara pasaría a un 15%. Y no sabés si vas a poder cumplir, si se te van a dar los precios como para poder exportar. En el caso de las economías regionales es un masazo. Imagínate pasar del 0 al 15, es un tipo de... es una ecuación muy violenta. Si te pones a pensar, por ejemplo, en los productores vitivinícolas, esos productores no solamente exportan vino, sino en esa exportación el vino tiene un envase, tiene un packaging, tiene una etiqueta, y sobre eso estás pagando retenciones. El valor del vino es muy inferior al valor del precio de la botella que se exporta. Lo mismo sucede con la fruta del Alto Valle. El valor de la fruta que va contenida en una caja que se exporta es el 30%. Por lo tanto, si las retenciones van sobre el total de esto que estamos hablando, lo que vas a tener es una caída de precio para el productor. Entonces yo no estoy de acuerdo que esto sea para las economías regionales, no estoy de acuerdo en las retenciones, porque es un pésimo impuesto, y aclaremos que por lo menos los trascendidos del proyecto oficial dice que sería hasta el 31 o hasta octubre o hasta fines del año temporal. 2026, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que habría que mirar de otra forma de cómo se incentiva la producción, pero no puedo estar de acuerdo con esta medida. ¿Aún cuando se diga que la situación es realmente desastrosa como está el Estado? La situación, yo sí creo, y lo he escuchado al ministro de Economía Caputo y lo he escuchado al presidente, que la situación del país es desastrosa. De eso no cabe ninguna duda. Lo que tenemos que ver es las medidas que tomamos, cómo afecta el desarrollo y la producción y los desarrollos locales y cuál es el impacto que tienen las economías regionales. Algunos están hablando de un impacto de 450 millones de dólares, que si uno mira lo que es Nación, puedo estar equivocado en este número, Daniel, pero es lo que leí, para Nación no es un número significativo, pero para muchas economías regionales es lo que le permite tomar gente, crecer, usar tecnología. Entonces, a veces uno se plantea esas cuestiones, y lo que termina pasando es que termina siendo contraproducente. Ahora, el fundamento de esta suba está relacionada con, o por lo menos lo fundamenta el gobierno, con una suba del tipo de cambio. Todos sabemos que el dólar de 400 pesos era un dólar virtual. No existía nadie que pudiera pensar que el dólar valía 400 pesos. Entonces, la verdad que la inflación produce no solamente una pérdida de poder adquisitivo o del valor de nuestra moneda frente al dólar, sino que también te produce una suba en los costos de producción. Entonces, cada producción sabrá, me pongo a pensar en la lechería en este caso, fundamentalmente, cómo va a impactar esto en la lechería. Los lecheros que no tenían retenciones, hoy pasan a tener un 15%, y todos sabemos cómo le va la lechería en este país con una producción de alrededor de 10.000 millones de litros de leche estancadas hace 20 años. Cuenta pendiente, sin duda. Es una enorme cuenta pendiente. Entonces, no creo en esa fundamentación. Creo que lo malo es que el presidente ha dicho una cosa y conociendo la situación, que lo ha planteado en su campaña y lo ha explicado como pocos, entonces me generan dudas estas cuestiones de que el presidente hace pocos días decía una cosa y hoy cambia la posición. Gracias, Ricardo, por la charla. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, Daniel. Buen fin de semana. Igualmente. Ricardo Burjagle es
diputado nacional, mandato cumplido, acaba de terminar su mandato en el Congreso de la Nación, y ex ministro de Agroindustria en el gobierno de Mauricio Macri. Era muy interesante escuchar su mirada, fundamentalmente por lo que va a pasar y está pasando ya con la carne, y también por el resto de las cuestiones que acabamos de charlar, por ejemplo, derechos de exportación. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.